conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicación del diputado presidente, voy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 19, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el día 23 de julio del año 2013. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones y transportes relativo a 5 iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Sexto, asuntos generales. Séptimo, convocatoria de la próxima sesión ordinaria. Octavo, clausura. Colima Col, 25 de junio de 2013. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Solicito a la Secretaría recabe la votación. ¿A la consideración? Está la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Solicitaciones del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados. En votación económica, si se aprueba el orden del día, que se propone a favor de hacerlo levantando su mano. Informo al diputado presente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Ya, sí, con resultado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda al pase de lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistentes. Diputado Héctor Insúa García. Presente. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar Baldovino Sanguiano. Diputado de La Voz Donaldo Zúñiga, presente. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Gretel Kulin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez. Presente. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Antes de concluir el pase de lista, pregunto si no he omitido ningún nombre. Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez. Informo a usted, diputado presidente, que se encuentran 24 de los 25 diputados que conforman esta legislatura y se encuentra únicamente ausente la diputada Yuleni Cortés León con justificación. Muchas gracias, diputado secretario.
Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12:30 del día 25 de julio del año 2013, declaro formalmente instalada la presente sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el día 23 de julio del presente año. Diputado presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, y 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o diputado que desee hacerlo. Toda vez que no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo al diputado presente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o diputado que desee hacerlo. Toda vez que no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo al diputado presente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Toda vez que no hayan observaciones, de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 5 iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley de Transportes y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones y transportes les fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 5 iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Transporte de Seguridad Vial para el Estado de Colima. Considerando, primero, que mediante oficio número 2811, diagonal 2011, de fecha 4 de noviembre de 2011, los diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado turnaron a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones y transportes la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Milton de Alba Gutiérrez y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a reformar el artículo 102 de la Ley de Transporte y de Seguridad Vial para el Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo sustancial señala que en el año 2009 en todo el estado se entregaron casi 420 concesiones de servicio público en su modalidad de taxis, de los cuales salieron beneficiados muchos colimenses que durante años se han desempeñado laboralmente como choferes y que de ahí han mantenido a familias enteras con mucho ahínco y entusiasmo. Sin embargo,
En los títulos de concesión que se entregaron se afirma que las concesiones se renovarán en un periodo de 10 años contados a partir de la entrega y posesión de la misma. Situación que no es congruente con la ley que lo rige la materia, pues en el artículo 102, la ley del transporte a la letra dice, artículo 102, las concesiones que se otorguen para la prestación de servicios de transporte público en todas sus modalidades a personas físicas tendrán una vigencia de 5 años y a personas morales de 10, 15 y 20 años. A partir de la autorización y podrán renovarse en periodos similares siempre y cuando se cumpla con las condiciones siguientes. 1. Solicitarla por escrito con 3 meses de anticipación al vencimiento respectivo para el caso de las personas físicas y 1 año para las morales. 2. No contar el solicitante con antecedentes de incumplimiento o violaciones de las condiciones y requisitos establecidos en la concesión y en la ley, ni haber sido sentenciados por delitos patrimoniales, sexuales o contra la salud. Haber cumplido a satisfacción de la autoridad las obligaciones como concesionarios establecidas en la presente ley y su reglamento, las de índole tributario y con las demás legislaciones relativas aplicables. 4. Que por resultado de los estudios realizados por la Dirección General y por disposición de la Secretaría, fuera necesario prorrogar la vigencia de la concesión de la prestación de transporte público específico solicitando. Y 5. Las demás que establezca la ley, su reglamento u otras disposiciones legales. Los concesionarios del servicio del transporte público y especial deberán cubrir el revisado de las unidades vehiculares y cumplir los requisitos para la renovación y su rehabilitación anual, de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado. El revalidado de las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por el Ejecutivo del Estado son por año fiscal, con vencimiento al 31 de diciembre del año que corresponda. Por lo anterior expuesto, se observa una diferencia entre lo que maneja la ley y el título de concesión. Se ve viable tanto dar mayor certeza jurídica no solo a los concesionarios, sino a sus familias, pues es preciso decir que como legisladores debemos de beneficiar a los colimenses ampliando 5 años de su concesión. Por otra parte, e independientemente de las irregularidades de las que evidenciaron muchos choferes en relación a las dotaciones de concesiones de servicio público de taxis, es menester que con esta reforma debe de prevalecer el beneficio hacia el titular y sus familiares, pues la concesión forma parte del patrimonio familiar, ya que de prevalecer el ordenamiento jurídico vigente en la materia, en la forma actual, se seguiría con una contradicción jurídica y se tendría en estado de indefensión al gobernado por parte de la autoridad. Pues como requisito legal dentro del título de la concesión se encuentra nombre, razón social, domicilio, derechos y obligaciones y vigencia, entre otros, donde claramente se puede leer que dicha vigencia es de 10 años y que una causal para que proceda la destitución es la no revalidación de la misma. Asimismo, el día 26 de octubre del año 2009 se publicó en el periódico oficial del Estado de Colima la resolución mediante la cual se acuerda otorgar concesiones para prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxi de sitio en el Estado de Colima, por un término de 10 años prorrogables en términos de la ley en la materia y su reglamento, previo pago de los impuestos fiscales correspondientes. El presente documento dejó sin efectos legales la lista publicada en el periódico oficial del Estado de Colima y en el periódico Ecos de la Costa del día 21 de octubre de 2009. De dicha publicación del día 23 de octubre del 2009, en su resolutivo segundo se desprende lo siguiente: por haber reunido los requisitos necesarios para ser titular de una concesión para prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxis de sitio a que se refieren los numerales 99 y 104 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial vigente en el Estado de Colima, es de otorgarse y se otorga a los que a continuación se mencionan una concesión a cada uno de ellos para prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxi de sitio en el Estado de Colima, por un término de 10 años, prorrogables en términos de la ley de la materia y su reglamento,
previo pago de los impuestos fiscales correspondientes. Luego entonces, es evidente la contrariedad con la que prevalece dicho ordenamiento frente a los titulares concesionados de taxis y sus familias, los cuales quedan sin protección frente a la esfera jurídica de la autoridad y por ende se debe de resarcir. Tercero, que mediante oficio número 0112, diagonal 012, del 6 de noviembre de 2012, los diputados secretarios del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de la misma fecha, turnaron a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones y transportes la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar la fracción 36ª y adicionar la fracción 37ª del artículo 10 del artículo 10, reformar la fracción 13ª y adicionar la fracción 14ª del artículo 66 y reformar la fracción 16ª y adicionar la fracción 17ª del artículo 129 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por la diputada Gabriela Benavides Cobos y suscrita por los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Cuarto, que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente: en los últimos días el tema central de los medios de comunicación ha sido el aumento de las tarifas del transporte público de pasajeros aprobado por el gobernador del Estado en uso de la facultad exclusiva que le confiere la fracción 9ª del artículo 8º de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Por una parte, el director del transporte ha señalado los beneficios del aumento, garantizando que con ello las unidades que presten este servicio deberán estar en óptimas condiciones, prometiendo transporte moderno y de calidad tras el aumento. Por su lado, el líder de la Federación de Estudiantes Colimenses confirmó que con el aumento se lograron el 100% de sus demandas, que radicaba en 500 becas de transporte público para estudiantes de escasos recursos. Se crea un sistema de prepago, así como también se le concede el 50% de descuento, no solo para el transporte urbano, sino también para el suburbano, para los estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados. La ciudadanía sufre de este aumento y a pesar de prometerle mejores condiciones de transporte, esta afectación económica se refleja en su presupuesto familiar cada vez más limitado. Derivado del tema del aumento de tarifas aprobadas por el Ejecutivo del Estado, su servidora Gabriela Benavides Cobos fue abordada por un grupo de choferes públicos quienes expresaron su sentir respecto al tema, debido a que se les exige una cuota diaria de entrega, que cumplan con el rol de horario establecido, que mantengan las unidades en buen estado, un mejor servicio y atención para los usuarios del transporte público, etcétera, sin que se les considere a la mayoría de ellos sus derechos básicos y elementales, tales como es el seguro social, mediante el cual pueden verse favorecidos con los servicios de salud para ellos y sus familias, y con una jubilación digna, ya que muchos de ellos durante muchos años trabajando en el transporte del servicio público sin gozar de este tipo de derechos. Dado lo anterior, resulta prioritario también garantizar y velar por las personas que día a día brindan un servicio a toda nuestra ciudadanía y hacen posible que la población llegue a sus destinos, y que por su trabajo exista mayor posibilidad de que puedan sufrir un accidente por el tipo de trabajo realizado. Nosotros, los representantes del pueblo, debemos garantizar que se cumpla con la obligación de los concesionarios del servicio público del transporte de otorgar el seguro social para los choferes y operadores del servicio público de transporte, y para que las familias del mismo puedan estar con mayor tranquilidad por lo que este tipo de prestaciones representa. Conforme a la ley de la materia, los concesionarios de los servicios del transporte se les exige contar con pólizas vigentes de seguro del pasajero y de responsabilidad civil para daños a terceros o su equivalente. Sin embargo, en la ley no existe la exigencia de que el chofer u operador de la unidad cuente con el derecho a la seguridad social. La seguridad social tiene como finalidades la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y el otorgamiento de una pensión que, en este caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales. A efecto de cumplir con tal propósito, el Seguro Social comprende dos tipos de régimen: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El primero es aquel que se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el Estado y los propios trabajadores.
Cuenta con 5 tipos de seguro: enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Guarderías y prestaciones sociales son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. Los trabajadores, los miembros de la sociedad cooperativa de producción y personas que determine el Ejecutivo Federal mediante el decreto respectivo. Tal es el caso de los estudiantes amparados bajo el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 1998. Asimismo, es importante resaltar que es el Estado quien está obligado a prestar el servicio de transporte público y que dicha materia es considerada conforme a la Ley del Orden Público e Interés Social. A no prestar el servicio directamente y el Estado realiza las transferencias de sus facultades a competencias a las concesionarios del transporte público. Es por ello que también el Estado debe garantizar en velar porque dichos trabajadores del transporte público gocen de sus más mínimos derechos elementales, reafirmándolos lo que por ley deben cumplir en la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Ordenamiento que con la reforma permitirá a la autoridad vigilar la garantía del derecho de la seguridad social de los choferes y operadores del transporte público, exigir a los concesionarios de permisionarios al cumplir con los otorgamientos de este derecho a sus trabajadores, incluso si otorgan facultades de revocación de concesión o permisos a quienes no aseguran a sus choferes. Por lo expuesto anteriormente, que siendo los choferes u operadores del servicio público del transporte, trabajadores de los concesionarios, es importante que se proteja su derecho de contar con el derecho de seguridad social. Quinto, que mediante oficio número 445/013 de fecha 7 de febrero de 2013, los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria, turnaron las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones y transportes la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 57ª Legislatura, relativa a adicionar un tercer párrafo al artículo 36 de la Ley de Transporte de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Sexto, que la iniciativa, dentro de sus argumentos que le sustentan, señala textualmente: esta soberanía, mediante decreto 421 publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, en fecha 23 de septiembre de 2006, expidió la Ley del Transporte de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, con el objeto de regular el servicio de transporte de todas sus modalidades, así como de establecer las condiciones para la seguridad vial, teniendo como prioridad la planeación, la prevención, la captación y el bienestar de la población en general dentro de la jurisdicción del Estado y sus municipios. La ley en comento confiere atribuciones al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría General del Gobierno y de la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial, para que implemente políticas y acciones en materia de planeación, organización, regulación y otorgamiento a personas físicas morales las concesiones, permisos y autorizaciones de los servicios auxiliares y demás elementos necesarios, coadyuvantes e inherentes para la prestación del servicio de transporte en el Estado y sus municipios, así como lo referente a las medidas de prevención, capacitación y sanción para fomentar la seguridad vial. Atendiendo los anteriores argumentos y de conformidad a lo establecido por el artículo 10 en su fracción 11ª dentro de las funciones que realiza la Ley de Transporte y de Seguridad Vial del Estado de Colima, la Dirección General de Transporte y de Seguridad Vial tiene facultad de vigilar la aplicación de sanciones, detención, retiro y depósito vehicular de transporte por violaciones a las disposiciones de ley de la materia y su reglamento en la que incurran los concesionarios, permisionarios y operarios de servicios de transporte. Atendiendo a lo establecido en los casos en que proceda retirar un vehículo de circulación vial, los agentes de la Dirección General lo hacen a través de grúas en todos los casos, independientemente de las condiciones físicas del vehículo o de la capacidad del conductor para operar del mismo o para su posterior depósito en los lugares autorizados previamente por la propia autoridad. Ante esta medida, nos encontramos con el pesar de la población ante los altos costos que tiene el uso de una grúa para el traslado de vehículos, motivo lo que nos impulsa a ejercer nuestras atribuciones como legislador para que se adopten medidas de respeto con el propósito de que el traslado de vehículos a través de grúas no se haga en todos los casos previstos por la ley de la materia y su reglamento. Así como se determine retirar un vehículo de la vía pública,
y ser depositado en lugar previamente establecido por la autoridad. No procederá el uso de grúa para tal efecto cuando el vehículo se encuentre en condiciones de circular y que el conductor se encuentre en condiciones de conducirlo. Séptimo, que mediante oficio número 527 diagonal 013 de fecha 28 de febrero de 2013, los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria, tendrán a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones y transportes la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 57ª legislatura relativa a reformar el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Octavo, que la iniciativa entre sus argumentos, la que sustentan, señala textualmente que la Ley de Transporte y de Seguridad Vial para el Estado de Colima fue aprobada el 23 de septiembre de 2006 mediante decreto 421 con el objeto de regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, así como establecer las condiciones para la seguridad vial teniendo como prioridad la planeación, la prevención, la capacitación y el bienestar de la población en general dentro de la jurisdicción del Estado y sus municipios. Dentro de esta ley, específicamente en la fracción 14ª de su artículo 10, se faculta a la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial para que, entre otras cosas, pida, revalide, reponga o cancele las licencias, permisos, placas o autorizaciones para la conducción, circulación y uso de vehículos en todo espacio de dominio público y uso común que por disposiciones de la ley o por razones del servicio esté destinado al tránsito y servicio de transporte en las vías públicas estatales y municipales y de conformidad con los acuerdos y convenios en la jurisdicción federal. En congruencia a lo anterior disposición, la citada ley en su artículo 32 con relación a las licencias para conducir, dispone que ninguna persona podrá conducir vehículo de motor en las vías públicas estatales y municipales sin que se les expida la misma o sin la autorización para el caso de unidades de tracción humana y animal en cualquiera de sus presentaciones. De lo anterior, se infiere que la obtención de la licencia correspondiente otorgada por la Dirección General de Transporte y Seguridad Vial es un requisito sine qua non para que las personas puedan conducir legalmente vehículos de motor, debido que mediante su expedición se autoriza la realización de esta actividad y hasta cierto punto se avala la capacidad de solicitante para manejar. Dichas licencias se clasifican de la siguiente manera: 1. Motociclistas, 2. Automovilistas, 3. Choferes clase 1, 4. Choferes clase 2 y 5. Conductores de servicio. Las licencias contempladas en la fracción segunda, tercera y cuarta cuentan con una vigencia de 4 años y puede ser emitida simultáneamente con la licencia de motociclista, previo pago de los derechos fiscales correspondientes. No obstante lo anterior, y que la ley faculta a los solicitantes para que se les expida en un mismo acto la licencia para conducir de automovilista, chofer clase 1 o chofer clase 2 simultáneamente con la licencia de motociclistas, estas se realizan en credenciales distintas, provocando gastos innecesarios para la dirección general y la realización de trámites que puedan ser redundantes. Situaciones que podrían eliminarse si ambas licencias se expiden en una misma credencial, siempre y cuando que el solicitante cumpla con los requisitos exigidos por la ley y su reglamento y haga los pagos correspondientes a ambas licencias. Por lo anterior se propone reformar el artículo 32 de la Ley de Transporte y de Seguridad Vial para que las licencias para conducir con clasificación de automovilista, chofer clase 1, chofer clase 2, puedan ser emitidas simultáneamente y en una misma credencial junto con la licencia de motociclista. Con la presente reforma, seguro estoy que se agilizarán los trámites que se realizan en la Dirección General, se recortarán los gastos que se erogan por la emisión de las dos credenciales y por su parte se beneficiará a la sociedad al otorgarles en una misma credencial la autorización para manejar automóviles y motocicletas, evitando la molestia que significa cargar con dos credenciales. Noveno, que mediante oficio número 0682 diagonal 013 de fecha 25 de abril de 2013,
Los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado en sesión pública ordinaria turnaron en las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de comunicaciones y transportes la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Héctor Insúa García y suscrita por los diputados Arturo García Arias y Martín Flores Castañeda, integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de la 57ª Legislatura, relativa a reformar el primer párrafo del artículo 102 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 10. Que la iniciativa, entre sus argumentos que la sustentan, señala textualmente que el Honorable Congreso del Estado tuvo a bien aprobar la Ley de Transporte y la de Seguridad Vial para el Estado de Colima mediante decreto 421, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el sábado 23 de septiembre de 2006, la cual tiene por objeto, entre otros, regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, así como de establecer las condiciones para la seguridad vial, teniendo como prioridad la planeación, la prevención, la capacitación y el bienestar de la población en general dentro de la jurisdicción del Estado y sus municipios. Para efectos de la ley en comento, se considera unidad pública la prestación, para efectos de la ley en comento se considera de utilidad pública la prestación del servicio de transporte de personas y carga en general, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente al Ejecutivo del Estado, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien por conducto de personas físicas o morales, a quienes indistintamente mediante concesiones, permiso o autorizaciones, se les encomiende la realización de dichas actividades, en términos de la multicitada ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Con base en ello, el Ejecutivo del Estado, con fecha 23 de octubre de 2009, publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima una resolución mediante el cual se acuerda otorgar concesión para prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxi sitio en el Estado de Colima, por un término de 10 años prorrogables en términos de ley de la materia y su reglamento, previo pago de los impuestos fiscales correspondientes. Con motivo de lo anterior, los iniciadores consideramos oportuno que, en aras de apoyar a las personas físicas que resulten beneficiadas por primera vez de una concesión de tal servicio de transporte público individual de taxis o de cualquier otra modalidad, la vigencia de este sea por 10 años. Ello obedece a que cuando la persona física que resulta beneficiada de cubrir ciertos derechos fiscales a favor del Estado, así como la compra de un vehículo y la contratación de un seguro para poder prestar el servicio de taxi. Luego entonces, estas circunstancias atentan significativamente en la economía de las personas, motivo por las que nos impulsa a incluir en la ley de la materia que las concesiones de transporte del servicio público que se otorgan a las personas físicas tengan una vigencia inicial de 10 años para poder financiar los gastos que realizan. Sin embargo, se propone que, concluidos los primeros 10 años por los que se otorgue la concesión, los refrendos tendrán una vigencia de 5 años, como se marca actualmente en la Ley del Transporte y de Seguridad Vial, con el propósito de que el Estado le dé seguimiento puntual a las concesiones que otorgue en uso de sus facultades y pueda verificar que se esté haciendo buen uso de estas y que las unidades en que se prestan los servicios de transporte público cumplan con los lineamientos de seguridad, la misma ley y sus reglamentos que les establece. Diputado presidente, solicito pueda autorizar que el diputado Noé Pinto de los Santos le dé continuidad a la lectura. Se pide al diputado Noé Pinto de los Santos favor de pasar a la tribuna. Con su permiso, diputado presidente. 11, que
que después de realizar un análisis y valoración de las iniciativas en comento, y toda vez que son coincidentes en cuanto al ordenamiento que proponen reformar, esta comisión dictaminadora arriba a la conclusión de dictaminarlas en un mismo instrumento, esgrimiendo los siguientes argumentos. A. Estas comisiones dictaminadoras, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las iniciativas relativas a reformar el artículo 102 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, mismas que se describen en los considerandos primero, segundo, noveno y décimo, mismas que van enfocadas a incrementar de 5 a 10 años la vigencia de las concesiones para la prestación del servicio del transporte público en todas sus modalidades otorgadas a las personas físicas que realizan las siguientes consideraciones. En la primera de las iniciativas se destaca que los iniciadores se sustentan en el decreto del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 26 de octubre del año 2009, por el cual se acordó otorgar concesiones para prestar el servicio del transporte público individual de pasajeros en la modalidad de taxi de sitio en el Estado de Colima, por un término de 10 años, prorrogables en términos de la ley de la materia y su reglamento. Esto es, como lo indica la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Con lo anterior, el iniciador argumenta que el plazo de 10 años por el cual se otorgaron las concesiones antes mencionadas no va acorde como lo señala actualmente la ley de la materia, el cual consiste en 5 años y que esta situación dejaría a los concesionarios en un estado de incertidumbre jurídica tal que en determinado momento quedarían sin protección jurídica por confiarse del contenido de la concesión que en su momento se les otorgó. Aun cuando el plazo contenido en la concesión no es congruente con el que marca la ley de la materia, en ningún momento quedan en estado de indefensión los concesionarios, en el entendido de que a pesar de que el decreto en que se otorgaron estas fue por un plazo de 10 años. Es facultad del titular ejecutivo estatal otorgar las concesiones y administrativamente determinó la vigencia de las mismas, adquiriendo la vigencia, procedencia legal y observancia general mediante su comunicación en el periódico oficial del Estado de Colima, surtiendo los efectos jurídicos tanto para el Estado de Colima como para los concesionarios beneficiados en este, creando derechos y obligaciones que, aun cuando van más allá de lo que la norma señala, son derechos ganados que se deben respetar y en nada les afecta de que la vigencia sea por 10 años, sino todo lo contrario. Esto es así dado que cuando concluye la citada vigencia y renovarse las concesiones respectivas, se harán conforme lo marca la ley del transporte y de la seguridad vial para el Estado de Colima, precisamente por una temporalidad igual a la que se señala en el artículo 102 de la misma ley. De sucederse algún inconveniente al respecto, es importante mencionar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, primer párrafo, es clara al mencionar que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Lo anterior es así, dado que el multicitado decreto de 2009, en que se otorgan concesiones de taxis, con su publicación se convierte en una disposición que crea y otorga derechos y obligaciones para determinadas personas, mismos que deben observar y respetar el Estado, los concesionarios y la población en general. Por lo tanto, aun cuando la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima manifieste que las concesiones se otorgarán por una vigencia de 5 años a las personas físicas, bajo ninguna circunstancia se les podrá dar efecto retroactivo a la concesión de 10 años en perjuicio de los concesionarios. Al respecto, es importante mencionar que en el decreto del 26 de octubre del 2009, por el cual se otorgan concesiones de taxi por parte del Ejecutivo del Estado, en ningún momento hace la diferencia o clasificación si los beneficiados con este decreto son personas físicas o morales. Simplemente se limita a señalar en su resolutivo tercero lo siguiente: las personas beneficiadas en esta publicación podrán efectuar el pago correspondiente hasta las 18 horas del día 27 de octubre del año 2009, por lo que no se puede afirmar si los beneficiados corresponden a personas físicas o morales y por tanto tampoco se puede afirmar que la concesión fue arbitraria. Cabe mencionar que a partir de la nueva Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, las concesiones de servicio público del transporte a favor de personas físicas se han otorgado con una vigencia de 5 años, lo que supone que, en caso de que dichas concesiones se renueven a partir del 6º año,
se deban de pagar nuevamente los derechos por la expedición de la respectiva concesión. La totalidad de los concesionarios del servicio conocido como taxi tendrán que pagar en los próximos años los derechos por la expedición de por cada concesión por un monto de 440 días de salario mínimo. En caso de que nuevamente se le otorgue, una vez vencidos los 5 años, lo que significa que de ampliarse a 10 años el periodo de vigencia de la concesión, se estarían dejando de percibir ingresos por concepto de derechos que por aproximadamente 19 millones de pesos entre los años 2014 a 2016. No obstante lo anterior, con respecto a la segunda de las iniciativas que propone reformar el artículo 102 de la multicitada Ley del Servicio del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado, es importante destacar lo argumentado por los iniciadores en cuanto a la oportunidad de apoyar a las personas físicas que resultan beneficiadas a partir de la aprobación del presente dictamen, por primera vez con una concesión del servicio del transporte público individual de taxi o de cualquier otra modalidad, para que la vigencia de esta sea por 10 años. Estas comisiones dictaminadoras arriban a la conclusión de que las concesiones del servicio del transporte público en cualquiera de sus modalidades, que en su caso se lleguen a otorgar a personas físicas por el Poder Ejecutivo, a partir de la aprobación del presente dictamen, pueden ser por 10 años, y concluidos estos 10 años, se renueven dichas concesiones cada 5 años, para que de esta manera la persona que resulte beneficiada pueda cubrir ciertos derechos fiscales a favor del Estado, así como la compra de un vehículo y la contratación de un seguro para poder prestar el servicio de transporte que le haya sido concesionado. Es de precisar que la renovación de las concesiones serán cada 5 años, como se marca actualmente en la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial con el propósito de que el Estado le dé seguimiento puntual a las concesiones que otorgue en uso de sus facultades y pueda verificar que se esté haciendo buen uso de estas y de que las unidades en que se prestan los servicios del transporte público cumplan con los lineamientos de seguridad que la misma ley y su reglamento les establecen. Por lo vertido en el presente apartado, es que la iniciativa de ley que propone reformar el primer párrafo del artículo 102 de la Ley del Servicio del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima se considera procedente. B. En relación a la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma la fracción 34 y se adiciona a la 36 del artículo 10, se reforma la fracción 13ª y se adiciona a la fracción 14ª del artículo 66 y se reforma la fracción 16ª y se adiciona a la fracción 17ª del artículo 129 de la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima, que tiene como finalidad garantizar el otorgamiento de derechos de seguro social a todos y cada uno de los choferes u operadores del servicio del transporte público. Al respecto, es relevante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción 9ª, dispone que como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, legislar en materia laboral reglamentaria del artículo 123, disposición que a la letra señala. Artículo 73, el Congreso tiene facultad. 10. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentario del artículo 123, contenido por el artículo 123 constitucional, apartado B, y que adminiculado por la fracción 10ª del artículo 73 de la Carta Magna, son materia exclusiva de reforma por el Congreso de la Unión. En ese sentido, si bien es cierto que las propuestas de los iniciadores no están enfocadas a reformar preceptos de las leyes federales antes mencionadas, estas sí implican reformas en materia laboral, dado que entre el concesionario y los choferes pudieran existir una relación jurídica laboral, misma que los iniciadores promueven en su iniciativa, al señalar que los choferes deben ser afiliados al régimen obligatorio del Seguro Social por encuadrar en el apartado de trabajadores. Lo anterior de manera indubitable representa una obligación impuesta a los concesionarios en su carácter de patrones hacia los choferes en carácter de empleados, influyendo directamente en esta relación laboral, lo que escapa a la esfera competencial
de esta legislatura estatal. Asimismo, legislar en materia de seguridad social, como ya se mencionó, es facultad exclusiva de la Federación al ser una prestación derivada de las relaciones laborales entre patrón y trabajador que establece el artículo 123 de la Constitución General de la República, materia que efectivamente se encuentra regulada por la Ley del Seguro Social. Por los anteriores argumentos, estas comisiones dictaminadoras determinan que la iniciativa de ley en estudio no es procedente, toda vez que esta legislatura no es competente para legislar en las materias laboral y de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución General de la República. C. Estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el estudio y análisis correspondientes a adicionar un tercer párrafo al artículo 36 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, determinamos que es de nuestra competencia conocer y resolver sobre asuntos relacionados con leyes ordinarias de manera conjunta, así como lo indica la fracción 3ª del artículo 53 y la fracción 1ª del artículo 63 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La iniciativa en comento, por la que se propone reformar una ley ordinaria, como es la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima, mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 36 de la presente ley, se encuadra en las hipótesis descritas en los numerales mencionados en el párrafo anterior. Estas comisiones consideramos que con la iniciativa que se dictamina en este acto se estará apoyando de manera directa a aquellas personas que por una u otra circunstancia se ven involucradas en accidentes viales, los cuales en primer término generan un menoscabo patrimonial por el daño sufrido en los vehículos y en segundo término, en ocasiones, lesiones en los conductores y sus acompañantes. Partiendo de esto, los integrantes de estas comisiones consideramos que con la aprobación de la iniciativa que se dictamina, las autoridades de vialidad del Estado serán más conscientes con las personas que se ven involucradas en accidentes de tránsito, en lo relativo al retiro de los vehículos del lugar del accidente, apoyando con ello en cierta medida en la economía de estas, bajo el entendido de que ante cualquier accidente de tránsito, el agente en todos los casos solicita la intervención de una grúa para retirar los vehículos del lugar de los hechos para destinarlos a los depósitos previamente establecidos por la misma autoridad. Esto implicará que el agente de tránsito deba valorar libremente ante la comisión de un accidente vial en atención a su preparación como agente, si tanto el vehículo involucrado en el accidente se encuentra en condiciones de circular por sí mismo, sin alterar el demás tránsito vial, así como si el conductor o su acompañante, en su caso, después del accidente, se encuentra apto para conducir el vehículo en cuestión, para su posterior traslado a los lugares designados por el propio agente. En razón de lo anterior, es que los integrantes de estas comisiones consideramos viable la iniciativa que se dictamina, dado que tiene un alto sentido social con aquellas personas que son objeto de accidentes de tránsito de vehículos, las cuales, además de cubrir los daños del accidente y las multas viales que se pudieran generar, actualmente también pagan el costo de la grúa que traslada a los vehículos del lugar de los hechos al depósito asignado por la autoridad. Ahora, de aprobarse en los términos del presente dictamen, solo se utilizará la grúa en aquellos casos en que el propio agente de tránsito lo determine así, tomando en consideración que el vehículo no pueda circular por sí mismo y cuando de poder circular, el conductor no pueda apurarlo por sí mismo, procurando siempre que se generen los menos gastos posibles para las personas involucradas. Ahora bien, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone una modificación al artículo que se reforma para efecto de establecer que esta medida no sea observada por la agente de tránsito cuando se vean involucrados vehículos con placas de circulación de otros estados. Esto con el propósito de evitar posibles fugas de estos y no se garanticen los daños que se pudieran haber ocasionado. Asimismo, se propone adicionar un artículo transitorio al proyecto de decreto que se contiene en el presente dictamen con el propósito de que los ayuntamientos de la entidad, respetando su esfera de competencia, en la medida de lo posible adecúen sus reglamentos de tránsito y vialidad en términos del presente dictamen, en un término de 6 meses contados a partir de que se publique en el periódico oficial del Estado de Colima. D.
Con respecto a la iniciativa de ley por la que se propone reformar el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras determinan la procedencia de la iniciativa en estudio y análisis al no contraponerse a ninguna otra disposición legal del marco jurídico estatal y ser, sin lugar a dudas, de beneficio social. Que el artículo 32 vigente de la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima dispone que las licencias para conducir del tipo automovilistas, choferes clase 1 y choferes clase 2 podrán ser emitidas simultáneamente con la licencia de motociclista previo pago de los derechos fiscales, pero actualmente se emiten en documentos diferentes, lo que significa un gasto que bien puede ser simplificado al plasmar ambas licencias en un solo documento que los acredite. Ante esta realidad, las iniciativas en estudio se reviste de una significativa relevancia, pues propone que la Dirección del Transporte y Seguridad Vial, en uso de sus facultades, pueda en una sola credencial otorgar al solicitante la licencia para conducir automóviles y motocicletas cuando así lo requiera y haya realizado los pagos correspondientes a ambas licencias. Esta reforma sin duda generará la simplificación de trámites que en materia de licencias se realizan ante la citada dirección. Representará una acción de protección al medio ambiente, pues se estará utilizando menos papel y ahorrando en los demás insumos que se utilizan para la emisión de licencias, y sobre todo se estará ajustando a las políticas de autoridad y mejor aprovechamiento de los recursos públicos del gobierno del Estado. Por su parte, esta reforma es también de carácter y beneficio social, debido a que la acción que pretende realizar estará facilitando a la población la realización de los trámites para la obtención de licencias, y hasta por cierto grado se les estará evitando la molestia que significa tener dos credenciales. No obstante lo anterior, lo que procede por la naturaleza de las licencias de motociclistas, automovilistas y choferes clase 1, es que éstas puedan otorgarse en un solo documento y con el costo de los derechos que únicamente correspondan, por lo que será necesario adicionar los incisos F y G y reformar el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para quedar de la siguiente manera. Automovilistas, motociclistas, salarios mínimos 11, choferes clase 1 y motociclistas, salarios mínimos 11. Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero. Es de aprobar si se aprueba reformar el segundo párrafo del artículo 32 y el primer párrafo del artículo 102. Asimismo se adicionan las fracciones cuarta y quinta, haciéndose el corrimiento correspondiente de las subsecuentes fracciones del artículo 32 y un tercer párrafo del artículo 36, todos de la Ley del Servicio y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 32. Fracción cuarta, automovilistas y motociclistas. Fracción quinta, choferes clase 1 y motociclistas. Las licencias para conducir establecidas en las fracciones 1, 3, 4, quinto y sexta tendrán una vigencia de 4 años y podrán ser emitidas simultáneamente con la licencia de motociclista, prevista en la fracción primera, previo pago de los derechos fiscales correspondientes. Artículo 36. En los casos en que proceda a retirar un vehículo de la circulación de las vías públicas de conformidad con esta ley y su reglamento, excepcionalmente no se utilizará grúa cuando el vehículo se encuentre en condiciones de circular y porte placas de circulación del Estado, además de que su conductor se encuentre en condiciones de conducirlo. Artículo 102. Las concesiones que se otorguen para la prestación del servicio de transporte público en todas sus modalidades, para el caso de personas físicas tendrán una vigencia inicial de 10 años y podrán renovarse por periodo de 5 años. Y en el caso de las personas morales tendrán una vigencia de 10, 15 y 20 años y podrán renovarse por periodos similares. En ambos casos iniciará la vigencia a partir de su autorización, siempre y cuando se cumplan con las condiciones siguientes. Artículo segundo.
Se adicionan los incisos F y G y se reforma el segundo párrafo, todos de la fracción primera del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 50. F. Automovilistas y motociclistas, 12 salarios mínimos. Choferes clase 1 y motociclistas, 11 salarios mínimos. Por los conceptos consignados en los incisos A, B y C, F y G, a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública y adultos en plenitud, tendrán derecho a un descuento del 50% de la cuota establecida únicamente para el caso de vehículos de uso particular. Segundo, por lo expuesto en el considerando 11º de su inciso B del presente dictamen, se desecha la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma la fracción 36 y se adiciona la fracción 37 del artículo 10º. Se reforman las fracciones 13ª y se adiciona la fracción 14ª del artículo 66 y se reforma la fracción 16ª y se adiciona la fracción 17ª del artículo 129 de la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por la diputada Gabriela Benavides Cobos y suscrita por los demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que esta soberanía no es competente para legislar en las materias laboral y de seguridad social. De conformidad por lo previsto en la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución General de la República, en virtud de que es facultad exclusiva de la Federación, la comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta la dirección de procesos legislativos para la baja de dicha iniciativa. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima tendrá un término de 120 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para la prestación de los servicios que se adicionan en las fracciones 4ª y 5ª del artículo 32 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Tercero, en pleno respeto a su esfera de competencia, los 10 ayuntamientos de la entidad contarán con un término de 6 meses para que en uso de sus atribuciones adecúen sus reglamentos municipales de tránsito y vialidad en términos del presente decreto a partir de su vigencia. Cuarto, para efectos del cumplimiento del presente decreto, con respecto a la reforma del primer párrafo del artículo 102 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, solo las concesiones del servicio de transporte público que se otorguen a partir de la vigencia de este decreto serán por una temporalidad inicial de 10 años contados a partir de su otorgamiento, cumpliendo con la renovación de la misma cada 5 años. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Colima, 24 de julio del año 2013, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado presidente, licenciado Arturo García Arias, diputado secretario Martín Flores Castañeda, diputado secretario Héctor Insúa García, Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputada presidenta Yulén Cortés León, diputado secretario Heriberto Leal Valencia, diputado Héctor Insúa García, secretario. Es cuanto, diputado presidente, no sin antes agradecerle al diputado presidente de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a mi amigo el diputado Arturo García Arias, haber compartido esta iniciativa que su servidor presentó. Gracias. Con fundamento en el artículo 82, se declara un receso. Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda, se procede a la desocupa en la presente sesión. Gracias.
A ver, ¿qué dice? No, está la de, se discute y vota en esta sesión. Es una votación económica. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. La propuesta, todavía no. Por instrucciones de la presencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, solicitándoles a los diputados que si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo, lo hagan en el momento de la discusión. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra la diputada Gabriela Benavides Cobos. Gabriela Mar. Con el permiso de la dirigencia, de mis compañeros diputados y diputadas, del público asistente y de los medios de comunicación que nos acompañan, pues como se ha leído, esta iniciativa, este dictamen resuelve respecto a 5 iniciativas. Y una de ellas es una que presenté el pasado mes de noviembre del año 2012 y se está mencionando en el artículo 2, por lo que con fundamento en el artículo 143, inciso A, que señala que cuando un dictamen estuviera compuesto de varios artículos resolutivos, se pondrá primero a discusión lo general, estableciendo en ella los miembros de la Asamblea si ha de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular. Es una facultad de los diputados y solicito que se nos tenga al Grupo Parlamentario de Acción Nacional reservándonos el artículo resolutivo número 2, segundo, que se refiere a la iniciativa en comento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Con su permiso, compañero presidente, mesa directiva. De igual manera, hago uso de la voz a nombre de la fracción del PRD, también para separarnos y reservarnos el artículo correspondiente a la seguridad social de los choferes para votarlo por separado. Asimismo, manifestar que estamos a favor de que se unifiquen las licencias de automovilistas y choferes, también a favor de que la grúa no sea obligatoria para retirar el vehículo por la autoridad y también de la misma manera a favor que las concesiones tengan esta vigencia de 10 años para que se adecúe con las concesiones así ya otorgadas por el Ejecutivo en su momento. Pero no podemos estar a favor de que se deseche la iniciativa de brindar seguridad social de los choferes de servicio público de transporte, que si bien amerita un estudio más a fondo jurídicamente para argumentarlo de una mejor manera, lo cierto es que lo ideal hubiera sido una iniciativa aparte y haberle dado más tiempo a una iniciativa de carácter tan importante y una demanda social tan importante. Y no estamos a favor de ello porque se vuelve a caer en una técnica legislativa pues típica de esta mayoría en el Congreso, donde se trata con aspectos de galimatías, tratar de encontrar ahí y justificar acciones que no se pueden apreciar desde el punto de vista social, donde se tiene que discutir realmente ese tema. Y 2, porque pues se oculta o se trató de ocultar de alguna manera, junto con otras iniciativas nobles de importancia y de beneficio general, una que también tiene un impacto importante y que amerita un debate sin duda alguna necesario. Yo celebro que se haya aceptado por parte de la mayoría discutir por separado esta iniciativa y que nos permita pues aquí a los diputados dar un posicionamiento en cada uno de estos aspectos. Es cuanto, compañero presidente. Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría se recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Por la afirmativa. Orozco por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Alcaraz por la afirmativa. Benavides a favor. Rodríguez a favor. Señor Soledad a favor. Daniel Bueno a favor.
Molina, a favor. Mendoza Godínez, a favor. Mariano Tío, a favor. Villanueva, a favor. Pinto por la afirmativa. Leo por la afirmativa. Gina Rocha, a favor. Orlando Lino por la afirmativa. Marcos Barajas por la afirmativa. Gracias, Poli, por la afirmativa. Busque por la afirmativa. Meneses por la afirmativa. Valdovinos por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación, vota la mesa directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. Zúñiga, a favor. Insúa por la afirmativa. Le informo a usted, diputado presente, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. En virtud de haberse reservado en lo particular el artículo resolutivo segundo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular dicho resolutivo. Tiene la palabra la diputada Gabriela Benavides Cobos. Con su permiso, señor presidente. Al inicio de esta legislatura, no teníamos ni un mes de haber tomado protesta. Presenté ante el Pleno de esta soberanía una iniciativa que traía un contexto social importante. Mucho hablamos de repente del transporte público y poco nos ocupamos de las personas responsables de este transporte público. Hablamos de la facultad del Ejecutivo para reglamentarlo, hablamos de las concesiones que se otorgan, pero pocas veces se atendía o se atiende a los choferes de los camiones pasajeros, a los choferes de los taxis del servicio público. Ellos se acercaron a una servidora y nos pidieron ser su voz en el Congreso. Presentamos así una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Vial, de Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima, donde proponíamos que se estableciera dentro de los requisitos que se le exigen a un concesionario del transporte, que acreditara que a su chofer le otorgaba ese beneficio de seguridad social. Porque los mismos choferes nos decían, tenemos 20, 30 años trabajando en el servicio público y nos toman como comisionistas, nos quieren tomar como socios, pero lo menos que se preocupan es por darnos seguridad social, para nosotros, para nuestras familias, para poder contar con una pensión. Al acercarse con nosotros presentamos esta iniciativa que respaldaban 12 diputados de esta soberanía. Ocupábamos solamente un voto más. Diputados de las fracciones del PT, del Verde Ecologista, del PRD y de Acción Nacional. Solo requeríamos la autorización de los diputados del PRI y los diputados del PANAL. Claro que estoy de acuerdo en respetar las leyes, pero debo dejar sentado que es facultad exclusiva del gobierno del Estado el transporte público. Y cuando se otorga una concesión, se otorga por la incapacidad del gobierno del Estado a atender este servicio. Y se pueden establecer las condiciones que requerimos para poder prestar este servicio. Y es viable jurídicamente, según mi interpretación, porque habrá quienes difieran de su servidora, pero bueno, no se me dio la oportunidad de debatirlo al interior de las comisiones, que sí es facultad de nosotros el poder establecer en la Ley de Transporte y de Seguridad Vial esta exigencia para los concesionarios. Por primera vez voltear a ver al capital humano, al chofer, no voltear a ver de forma consecutiva como lo hacemos y como pretenden hacerlo la mayoría de este Congreso, solo los intereses del concesionario. Es una lástima, me da tristeza, no porque se deseche la iniciativa de una servidora, sino porque se ignore la gran demanda que tienen los choferes, esos amigos del transporte que día a día están más de 12 horas detrás de un volante prestando un servicio, y no somos capaces ni siquiera de asegurarles esa prestación de seguridad social para ellos y para sus hijos. Vendrán a decir que no es competencia estatal, vendrán a decir que es facultad exclusiva de la Federación.
en ningún punto de esta iniciativa presentamos alguna reforma que tuviera que ver con la modificación a la prestación del servicio público del Seguro Social. En ningún momento. Lo que exigimos fue reconocimiento de cualquier trabajador del servicio público del volante a poder contar con ese derecho que tienen todos los trabajadores. Por interpretaciones jurídicas, entiendo que mis compañeros del PRI y del PANAL dicen hoy que no. Me entristece. Me entristece porque creo que hemos venido olvidando para quiénes nos debemos aquí. No es para privilegiar una clase política, no es para privilegiar a un grupo de concesionarios, es para privilegiar a nuestra gente, al trabajador, al que día a día suda la camiseta y se pone al servicio de la gente. Era respetar un mínimo de derechos elementales, que es en el tema de salud. Nos desgarramos en nuestras declaraciones y hablamos de que estamos a favor de la vivienda, de la salud, del trabajo, pero cuando es la hora de la votación, la hora de poder exigir a todo concesionario del servicio público que hace negocio, porque esto no es gratis, ellos hacen negocio, ellos cobran, son concesionarios. ¿Por qué no exigirles? Si les exigimos que den un seguro de vida para los pasajeros, porque es facultad del Estado el poder prever esas condiciones, el poder prever esas exigencias. Y hoy que está en nuestras manos, no está en manos del Ejecutivo Estatal, está en manos de este Congreso, de nosotros, decimos que no y los ignoramos. Por eso es mi voto en contra y por eso la reserva de este artículo. Y ojalá nos lo demande la ciudadanía. Qué lástima no haber encontrado con mis compañeros del PRI y del PANAL ese voto que hacía la diferencia, porque éramos 12 de los integrantes de este Congreso los que votamos la iniciativa y la vimos a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. A favor. Perdón, diputado, para antes, ¿a favor o en contra? A favor. ¿Vas en contra? Sí, se apuntó el compañero Martín Flores Castañeda, diputado. Tiene la palabra el diputado Martín Flores Castañeda. Con su permiso, diputado presidente. Compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público asistente. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, que en este caso participamos del proceso legislativo, lo hacemos con un alto sentido de responsabilidad acreditado y siempre en los hechos, congruencia y apego a la legalidad. Y en ese sentido lo vamos a seguir realizando independientemente de que por cuestiones de interpretación o sobre todo por cuestiones de posicionamientos personales tengamos que debatir un tema tan importante como es el de la seguridad social en este momento respecto a una reforma a la Ley General de Transporte y la Seguridad Vial en el estado de Colima. Primero, celebrar que se haya aprobado por unanimidad en lo general el dictamen que nos ocupa, que tiene la generosidad y la voluntad férrea de los legisladores que al día de hoy se plasma para poderle dar certeza a los colimenses en el tema del transporte. Primero, a quienes reciben una concesión para que estos a su vez puedan refrendarla a los 10 años y no a los 5 como está establecido actualmente en la norma. Después de transcurridos 10 años de ejercer la concesión, será revisable hasta los 10 años. Segundo, porque también se le da certeza a la población de que no se abuse de ellos, de aquellos que traen un vehículo, un medio de transporte y tengan un accidente, un hecho de tránsito. Y cuando esto ocurra, siempre que no haya un acuerdo entre las partes, tienen que ser arrastrados su unidad por una grúa, lo cual le cuesta al particular. Y en este caso, la iniciativa que hoy se dictamina y se aprueba por unanimidad en su artículo primero, que ya fue aprobado, establece que cuando el vehículo o la unidad, ya sea vehículo o motocicleta, se encuentren en condiciones de trasladarse por
que tengan en condiciones de trasladarse, serán trasladadas por el particular, siempre y cuando este último esté en condiciones y aptitud para hacerlo, tanto clínicas como en estado consciente. En ese sentido, queda muy claro que ya no habremos de pagar el arrastre de la grúa cuando no logremos un acuerdo en un hecho de tránsito que nos veamos involucrados o que se vea involucrado cualquier ciudadano colimense. Esto aplica para los 10 municipios del estado y aplicará para las 10 direcciones de vialidad, de tránsito y vialidad de los ayuntamientos. Igualmente, para que los ciudadanos colimenses se eviten realizar doble proceso de licencias, la licencia de conductor, de automovilista, perdón, y la licencia de chofer son compatibles para que en una sola tengan la de chofer, la de automovilista y la de motociclista a la vez. Esto les va a beneficiar porque además de bajar el costo de la licencia, esta podrá tener doble fin, que tengas la autorización de conducir un vehículo y también de conducir una motocicleta con una misma licencia. Finalmente, el artículo reservado, el artículo segundo que nos ocupa, debe de quedar muy claro que el gobierno del estado, en primer lugar, concesiona a los particulares el servicio público de taxi, de transporte urbano y suburbano, a efecto de darles, primero, la oportunidad de trabajar, él y su familia, una concesión. Le da la oportunidad particular de que tenga una fuente de empleo. Originalmente es el propósito de las concesiones, que los concesionarios trabajen su concesión y no que contraten trabajadores para hacer uso de esa concesión. Pero además, si el tiempo que se requiere para trabajar esa concesión se hace necesario la contratación de un trabajador por los turnos que se requieren de hasta 24 horas, pues habrá de regularse por las bases que establece la Ley Federal de Trabajo y el artículo 123 y la Ley del Seguro Social, que ya reglamentan perfectamente la obligación de quienes contraten a un empleado para que lo den de alta al régimen del Seguro Social, so pena de ser sancionados y de aplicarles las sanciones correspondientes que establece la propia Ley del Seguro Social. Por lo tanto, está perfectamente normado el derecho que tiene todo trabajador, no solamente del servicio de choferes de taxi o de urbanos, sino también del campo y de la ciudad, para que tengan derecho a la seguridad social, que repetimos, es materia exclusiva legislar de la Federación y que está debidamente normado. No nos rasguemos las vestiduras en esta tribuna para decir que los choferes están desamparados, no lo están. Los choferes que trabajen para una concesión de taxi y que no sean los propietarios de la misma, tienen derecho a exigir que se les dé seguro social por el concesionario. Y si no se hiciera el particular y el concesionario caso, tienen derecho a acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al propio Seguro Social para que obliguen al concesionario a que se les dé el seguro social. No tengan la menor duda, y cualquier chofer del servicio público de taxi, que quede muy claro, podrá acudir a esas instancias, y también en el legislativo estaremos atendiendo las gestiones necesarias, los planteamientos que nos hagan los choferes a los que no se les respete ese derecho consagrado en el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Seguridad Social. Por lo tanto, quedan salvaguardados y regulados perfectamente este derecho de seguridad social de los choferes y de todos aquellos trabajadores del país y del Estado. La capacidad que tenga el gobierno de operar el servicio público de transporte, ese es un tema que habremos de analizar, si es conveniente que el Estado lo absorba o no, por el tema que comentó la compañera diputada. El concesionario a particulares tiene un solo fin: darle la posibilidad de un trabajo, de ejercer una concesión para el trabajo a él y a su familia y una fuente de ingreso y de trabajo. Sin embargo, si hiciera un mal uso y si los legisladores consideramos que no es posible, que no está operando adecuadamente el servicio público de taxi, de urbano y suburbano, pues hay que regresarle, hay que decirle al Estado que se haga cargo de él, y lo podemos obligar al Estado a que se haga cargo de él. Ese sería un tema que discutiríamos más adelante. Finalmente, reconocer a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la tingencia con la que han atendido
estas 5 iniciativas y que el día de hoy se dictaminan y aprobaremos en su caso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Gracias, compañero presidente. ¿Qué habrán de opinar los taxistas, los choferes, adheridos, algunos casi obligadamente, a la CNOP? ¿Qué opinarán que sus diputados del PRI no los apoyaron y sí a sus patrones? Esta es la congruencia de un partido que tiene como lema democracia y justicia social. Eso es lo que hoy se está votando y pretenden votar, justicia social para los choferes. ¿Por qué en ese marco de congruencia, por qué la CNOP se manifiesta abierta y públicamente respaldando a los choferes para que le exijan a sus patrones les den seguro? ¿Por qué no actuamos en congruencia? No lo hemos visto. Pero entremos más al debate, tratando de hacer un poco el debate jurídico en este asunto, la argumentación. La Constitución, en su artículo primero, la Constitución local del Estado, nos habla de los derechos humanos. El Estado de Colima dice: reconoce, protege y garantiza el goce de los derechos consignados en la Constitución General. La fracción quinta habla que toda persona tiene derecho al trabajo. La fracción sexta del mismo artículo primero constitucional del Estado habla que las autoridades del Estado, y el Estado entendemos sus 3 poderes, entre ellos el legislativo, velarán por la defensa de los derechos humanos. En este sentido, el derecho al trabajo es un derecho humano. Y estamos obligados como Poder Legislativo, como parte de este Estado, a velar por ese derecho obligado de los taxistas y choferes en la entidad. El artículo 33, en su fracción 24, dice lo siguiente: es facultad de este Congreso expedir leyes para regular las relaciones del trabajo entre el gobierno del Estado con sus trabajadores, con base al artículo 123, apartado B. Y me dirán, eso se refiere a los burócratas. Pero preguntémonos, ¿cuál es la concesión? ¿Qué entendemos por una concesión? La concesión se define como el otorgamiento del derecho de la explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por la administración pública que la otorga a otra empresa de carácter público, o como generalmente sucede y es el caso, a una empresa o a un particular. Por ende, hay una relación que se puede encuadrar para que sea el Congreso el encargado de regular bajo esa perspectiva ese servicio que concesiona al administrativo y que nos corresponde, en el artículo 33, fracción 24, regular esas relaciones de trabajo. El objetivo debe ser proporcionar los servicios esenciales para el transporte público. Y todos los que estén involucrados en ese servicio público que otorga el Estado debe estar regulado y debe estar vigilado por las leyes locales en el marco, obviamente, de su competencia, que es el punto de discusión de esta parte, que dicen que no tiene competencia el Congreso. El artículo 33, fracción segunda, habla también que la facultad del Congreso, de todos y cada uno de nosotros aquí presentes, es legislar sobre todos los ramos de la administración pública o del gobierno que sean competencia del Estado dentro del marco de la Constitución Federal. En este sentido, con lo que nosotros estamos argumentando de por qué sí podemos hacerlo, y así como le meten a veces una tanta creatividad, ingenio para argumentar otras iniciativas que sí quieren que salgan, ¿por qué hoy no? Esa misma creatividad y ese mismo ingenio que a veces se les olvida y lo guardan en el maletín o lo dejan en sus oficinas, ¿por qué no hoy lo ponemos para buscarle una salida dentro de las facultades que tenemos en el Congreso, que estoy señalando, para darle salida puntual a este tema que se está presentando? En este sentido, nosotros
estamos planteando que debe de existir una regulación en la materia para garantizar un derecho humano de los trabajadores, de los taxistas en el estado de Colima. Esta decisión no la podemos respaldar por ser violatoria precisamente a los derechos humanos de los choferes. Y ese principio fundamental, bajo esa visión fundamental, deberíamos de estarle buscando con creatividad y con ingenio, no con galimatías, tratar de eludir una responsabilidad que está ahí. Y en el fondo hay que decirlo con claridad. ¿Cómo podemos estar nosotros pidiendo justicia social y en los hechos estar votando o desechando acciones que afecten la justicia social de una clase trabajadora que está desprotegida por muchos años? Convoco a todas y a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados, con todo el respeto que ustedes me merecen, para que en futuras sesiones o en futuros periodos ordinarios aprobemos entre todos un punto de acuerdo que vaya dirigido de entrada al IMSS, para que sea este organismo, lo exhortemos, ahora sí en el marco de nuestras facultades, al 100%, acordadas y plenos, lo exhortemos al IMSS para que vigile la relación laboral de los concesionarios con sus trabajadores. Los convoco para que todos, independientemente de dónde salga la iniciativa de un partido o de otro, sino en plenitud del Congreso, de los 25 diputados, exhortemos al IMSS para que inicie a regular esta circunstancia y para que no sean amenazados los trabajadores, porque la propuesta que aquí realizaba quien me antecedía en la palabra, es decir, bueno, que exijan ellos, pues si exigen los corren, están desprotegidos finalmente. ¿Cómo le van a exigir al concesionario que, si no, dame seguro, aquí se trabaja así, si no te vas? Prácticamente esa es la palabra. Y bueno, ojalá la CNOP haga algo al respecto en congruencia como la que se manifestaba con anterioridad. Por lo tanto, compañeras y compañeros, yo, la fracción, a nombre pues de la fracción del grupo parlamentario del PRD, vamos a votar en contra de este apartado que hicimos, de esta reserva, este artículo, porque no coincidimos con esta explicación tan vaga que realiza el dictamen. Dice, si bien es cierto, por las propuestas de los iniciadores no están enfocadas a reformar los preceptos de la ley, dice, estas sí implican reformas en materia laboral, dado que entre los concesionarios y los choferes pudiera existir una relación jurídica laboral. ¿Y por qué vamos a votar en contra? ¿Por qué no aceptamos esa argumentación tan pequeña y no encontramos más en el dictamen, más de fondo? Entonces, porque están diciendo que están a favor que relación laboral, que en los hechos sí existe, siga fuera de la ley. Y nosotros no podemos estar respaldando iniciativas que desechen, que estén fuera de la ley o la legalidad lo que está dando. Es cuanto, compañero presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mariano Trillo Quiroz. Muchas gracias, compañero presidente, compañeros diputados, diputadas, público en general. Quisiera iniciar el posicionamiento del Partido Verde congratulándome con todos mis compañeros diputados y diputadas por lo que acabamos aquí de aprobar. Decirles que el freno que se ha puesto a los concesionarios de grúas, que en algunos de los casos son verdaderos nidos de ampones en deterioro de los automovilistas, que con prepotencia ven que recogen los vehículos en accidentes y que los llevan al corralón, y al cabo de un mes resulta más caro la renta de pagar la grúa y el local que el mismo vehículo. Y es por eso que vemos la mayoría de los corralones llenos de vehículos, porque ya es incosteable para los dueños pagar la renta y las multas que lo que cuesta el mismo vehículo. Por eso yo los felicito a todos ustedes por haber aprobado lo que hoy se aprobó, lo cual sin duda vendrá a poner un freno en beneficio de los ciudadanos. Decirles también que me congratulo lo que se acaba de aprobar
en la cuestión de las licencias, que se haga una sola licencia para automovilistas y para los que tienen alguna motocicleta, porque eso seguramente les va a beneficiar en tiempo y en dinero. También los felicito a todos ustedes. Decirles que le doy la bienvenida a mis compañeros limoneros, reiterarles nuestro apoyo como Partido Verde. Muchas gracias. Decirles que les hemos estado dando seguimiento al problema de los limoneros y, como decía Lupillo por ahí en alguna ocasión, ellos son los que han correteado la gallina y desgraciadamente otros la tienen y se la están comiendo. Entonces vamos a darle seguimiento nosotros y todos los diputados aquí presentes para supervisar que los recursos que se encuentran desaparecidos lleguen a sus bolsillos. Muchas gracias por su presencia. Y finalmente, en el asunto de la seguridad médica para los choferes, por ser una iniciativa manzanillense, digámoslo así, yo sí quisiera reiterar el reconocimiento a todos a la comisión, por haber dictaminado, y también a todos los que me antecedieron en la palabra y los que no, como una necesidad social. No es una cosa personal, ni es una cosa de partidos. Es una necesidad que todos palpamos en los choferes de los taxis, que efectivamente día con día tienen que trabajar 8 horas, cuando menos, para sacar 200-300 pesos e ir a llevar de comer a sus casas. Yo creo que en el posicionamiento del Partido Verde no está de más que esos choferes y esos servidores, esos trabajadores, cuenten con la seguridad médica para sus familias. Por lo tanto, vamos a favor de que esos choferes tengan seguridad, y en este caso vamos en contra del dictamen que se lo impide. Muchas gracias y buenas tardes. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo segundo. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el artículo segundo resolutivo. Por la afirmativa. Por la negativa. Martín Flores por la afirmativa. Orozco por la afirmativa. Arias por la afirmativa. Rodríguez en contra. Solana a favor. Andrés Bueno a favor. Molina por la afirmativa. Mendoza en contra. Montillo no. Villanueva a favor. Martínez por la afirmativa. Pero en contra. Orlando Lino en contra. Nacho Barajas por la negativa. César Moreno en contra. Brusco por la afirmativa. Meneses a favor. Rodríguez a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación, vota la mesa directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. Zúñiga a favor. En contra. Zúñiga por la negativa. Insúa en contra. Hago la corrección de mi voto, es en contra. Le informo a usted, diputado presente, que se emitieron 13 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputado presidente, que se han emitido 10 votos en contra del artículo que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos. En lo particular, el artículo resolutivo segundo del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el artículo resolutivo primero. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del artículo resolutivo primero. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal y en lo particular,
Si es de aprobarse el artículo primero resolutivo del el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Martín Flores por la afirmativa. Orozco por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Alcaraz por la afirmativa. Reyes a favor. Anel a favor. Anel Bueno a favor. René a favor. Dos a favor. María Montillo a favor. En esa sí Para allá. Luis a favor. Meneses a favor. Rete Alcurin a favor. Marcos Barajas por la afirmativa. Tomás Oliva por la afirmativa. Sí, por la afirmativa. A favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación vota la mesa directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. Zúñiga a favor. Insúa por la afirmativa. Le informo a usted, diputado presente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputado presidente, que no se emitió ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en el documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación declaro aprobado por 23 votos en lo particular el artículo resolutivo primero del dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría del trámite de ambas votaciones correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a los asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado o diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Gretel Kulin Jaime. Así, presidente, lo pongo,